Ok. Pues como les estaba mencionando, ¿verdad? El, el propósito de esta serie, ¿verdad? Fue un tema que Hashem me dio. Como les comenté al principio, les testifiqué. Y recuerdo que se lo comenté a mi pastora un día que estábamos en la congregación y ella me dijo, eso es un buen tema para una buena serie de lo que tú haces. Y pues le tomé la palabra a la pastora y estamos entonces aquí preparando, ¿verdad? Preparé ese estudio con la ayuda de Hashem también, leyendo y buscando mucha información. Y espero que sea de mucha ayuda para ustedes y que podamos entender, ¿verdad? El propósito, de nuestra vida y que podamos ir sanando estas cosas, ¿verdad? Emocionales y podamos comprender cuál es el propósito de cada uno de nosotros en la vida. Así que comenzamos cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Sobre el propósito, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender es que todo en nuestra vida, todo comienza con Hashem. Él es el punto de partida, ¿verdad? Hashem es el punto de partida. Todo comienza con Hashem. La identidad no empieza con quién soy yo, sino con quién es Hashem. El fundamento, ¿verdad?, del monoteísmo bíblico tiene que ver también con esto. Como les estaba mencionando, el punto de partida para nosotros conocer nuestro propósito, debemos comenzar con Hashem. En la perspectiva hebrea, la vida no comienza con la pregunta de quién soy yo, sino quién es Hashem. El Shema, ¿verdad? Que lo recitamos a diario. El Shema establece este fundamento de toda esta identidad, ¿verdad? El Shema establece, ¿verdad? Lo leemos en Deuteronomio 6 que dice, escucha Israel, Adonai Eloheinu, ¿verdad? Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Hashem es uno, Echad es el único Dios, indivisible e incomparable. Esta es la base de la identidad nuestra y es la base también de nuestra fe. Cuando nosotros este, entendemos esto de que el Señor no es solo Dios de Israel, sino que es el Dios de todo. Este es el principio, ¿verdad?, del monoteísmo, como les mencioné, y el Señor no tiene comparación o semejanza alguna con nada ni con nadie, porque Él es absolutamente uno. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con mi propósito y conmigo? Tiene que ver mucho, porque cuando nosotros entendemos que todo comienza con Él, cuando nosotros entendemos que todo comienza, que nuestra identidad comienza unida a la de Él, porque lo vemos desde Génesis, usted va a poder entender por qué yo estoy comenzando esta serie con estos puntos para que usted pueda entender, ¿verdad?, cuál es nuestra identidad. Así que cuando vemos, ¿verdad?, que el Señor no tiene comparación con nadie, que Él es único, Él es absolutamente único. Deuteronomios 32-39 nos enseña también esta verdad y en Deuteronomios 32-39 dice, ved ahora que yo soy y conmigo no hay más dioses. O sea, Él es único. Aquí está hablando de Had, de único. También vemos en Isaías 44:8 que dice, no temáis ni tengas miedo. No te lo hice oír y te lo dije desde antaño.
y vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios aparte de mí? No lo hay. O sea, aparte de él no lo hay. Y aquí nosotros podemos ver el concepto judío que habla de lo que es el Ein Od Milvado, que esto es un concepto judío que habla de que no hay nada fuera de él. Nada existe fuera de él. Así que no hay otra persona. Él es el único, absolutamente único. Isaías 45:6 también nos muestra este concepto. Y Isaías 45:6 dice, para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy Hashem y no hay otro. Entendemos, ¿verdad? Que Hashem es único, incomparable. Y Yeshua mismo, lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Yeshua mismo cita Deuteronomio 6:4. Lo vemos en Marcos 12:29. Él lo cita. Vemos que esta enseñanza mantiene esta verdad y mantiene esa declaración del judaísmo. Hashem es uno. Unidad. Cuando nosotros entendemos lo que es único, que es la palabra ejad en hebreo, y vamos a profundizar en la definición de esta palabra un poco más, entendemos que es unidad, que es singularidad e integración. Entendemos que es unidad simple, compuesta y colectiva, que es armonía dentro de la diversidad. ¿Ok? Así que cuando nosotros entendemos, y aquí, ¿verdad? Esta palabra, esto se mueve mucho, Dios mío. Ok. Esta palabra ejad expresa ese concepto de unidad. La palabra ejad, cuando nosotros vamos al significado, significa único, significa unidad. Y es bien interesante cuando nosotros nos podemos estudiar la palabra ejad y cuando nosotros vamos a la raíz etimológica de esta palabra, porque la raíz etimológica de esta palabra ejad proviene de la raíz semítica alef, de la palabra alef, la palabra perdón, las letras hebreas, alef, la letra hebrea het y la letra hebrea dalet, que son la raíz semítica fundamental para expresar unidad y unicidad. Porque cuando nosotros estudiamos estas letras por separado, vemos que la letra Aleph es el origen, es la primacía, es la primera letra, ¿verdad?, del alfabeto hebreo, que significa buey, fuerza, líder, y su valor numérico es 1. Y se asocia con el eterno, donde todo comienza. Por eso volvemos a lo mismo, todo comienza con Él y termina con Él. No hay nada fuera de Él, nada fuera de Él. También tenemos la letra hebrea Het, que se asocia con vida, con fuerza, significa defensa, significa muro, pared, cerco, eh, protección, separación, división, conectar, unión, Torah, retornar. El nuevo nacimiento y eternidad también tienen que ver con esta letra. Es llamada la letra de la vida y está ligada a la protección de Dios. Y su número es el 8. La letra Dalet significa puerta, simboliza acceso o tránsito, entrada, y representa la humildad y su valor numérico es 4. Y esta letra también representa a Yeshua. En la gematría, cuando nosotros hacemos la gematría, ¿verdad? De esta, de estas tres letras hebreas, el valor numérico de ellas
La Aleph es 1. La Het, el valor numérico es 8 y Dalet, el valor numérico es 4. Sumando estos tres nos da a 13. 1 más 8 más 4 es igual a 13. Y este número 13 es significativo porque también es el valor numérico de la palabra hebrea Ahavá, que la palabra hebrea Ahavá significa amor. No sé si la pronuncié bien, pero espero haberla pronunciado bien. Y esta letra, perdón, esta palabra hebrea Ahavá significa amor. ¿Coincidencia? No. Hashem tiene todo detallado y todo ordenado y todo se conecta. Entonces, cuando nosotros vemos la gematría de la palabra Ahavá, es 1, 5, 2, 5. 1 más 5 más 2 más 5, que es igual a 13. Los sabios enseñan que esto no es coincidencia porque Ejad es igual a amor. La unidad verdadera solo se alcanza a través del amor y el amor verdadero lleva a la unidad. O sea que estas dos palabras están muy relacionadas y muy ligadas. Por eso es que no es coincidencia, o sea, no es, ¿verdad? Casualidad, no, es causalidad. Por una causa es que Hashem hace todas estas cosas y todo está conectado. Así que cuando nosotros estamos entendiendo, ¿verdad? Que Aleph, Het y Dalet no describe simplemente el número uno, describe un tipo de unidad que origina todo lo que existe. Aleph, ¿verdad? La letra Aleph vivifica toda la realidad. La letra Het conecta con todas perdóname, la letra Aleph origina todo lo que existe. La letra Het vivifica toda la realidad y la letra Dalet conecta todas las dimensiones. Todo esto, ¿verdad? Está unido y vemos aquí el Ejad. O sea que el Ejad, el uso más conocido, como lo vimos, es en el Shema, pero que es el texto más famoso. Y aquí Ejad expresa la unicidad, la exclusividad y la indivisibilidad del Dios de Israel. Yo ruego y espero que puedan ir entendiendo todo esto para que vayamos captando, ¿verdad? Toda esta serie y podamos aprender y podamos enamorarnos aún más y podamos apasionarnos aún más por Hashem, por su palabra y por sus mandamientos y por vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Así que también podemos ver que hay tipos de unidad, ¿verdad? En la, en la, una de las características importantes, ¿verdad? Que también tenemos que entender, hay unidad y la unidad se conecta también con la salud emocional. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios y nosotros vamos en la próxima sesión, con el favor del Eterno, vamos a profundizar más con lo que significa imagen y vamos a aprender, wow, muchísimas cosas, porque esto nos va a ir nos va a ir restaurando nuestra identidad y nos va a ir dando esa conexión para ir entendiendo nuestro propósito. ¿Verdad? Como dice aquí en la presentación, el perder nosotros la referencia divina afecta a la identidad. Crisis de propósito generan crisis emocionales. Y lo vamos a ir a través de todo, ¿verdad? De lo que vayamos aprendiendo, vamos a ir viendo cómo nuestra salud mental está ligada con el propósito de vida. Así que en una de las sesiones va a ser un estudio extenso sobre cada crisis de salud mental que se presentan en la vida de uno
y cómo nosotros la vamos conectando con el propósito de vida de nosotros cuando estamos desconectados de ese propósito, vemos estas crisis emocionales. Así que voy a continuar aquí hablando sobre la unidad, ¿verdad? Y los tipos de unidad que hay. Una característica importante que nosotros tenemos que entender del hebreo bíblico es que Ejad puede describir diferentes tipos de unidad. Puede describir una unidad simple a un solo individuo, como en Génesis 42:13, que es un solo individuo. También puede referirse a una unidad compuesta, eh, que puede describir una unidad formada por varios elementos, como por ejemplo, ¿verdad? Génesis 2:24, que habla sobre la unión, que habla sobre el matrimonio, que son una sola carne, que son dos personas, pero se convierten en una unidad, vienen a ser uno. También nos habla de una unidad colectiva, que describe un grupo que actúa como uno. Como ejemplo, vemos en Génesis 11:6, el pueblo, ¿verdad? Delante de Hashem es uno. El pueblo es uno, es Ejad, es una comunidad unificada. El uso teológico que se le da, ¿verdad?, en la tradición judía a este término, dentro del judaísmo, Ejad en el Shema expresa tres ideas: que Dios es único, que Dios es indivisible y que Dios es el Dios de toda la creación y toda la creación está bajo su unidad soberana. Volvemos a ver el contexto, el concepto aquí de que no hay nada fuera de él. Ein od milvado. Lo vemos aquí. No hay nada fuera de él. Así que varios sabios judíos, ¿verdad?, comentan sobre la palabra Ejá. Por ejemplo, Rashi dice que Dios es uno ahora y será conocido como uno por toda la eternidad. Rambam también dice que Dios es una unidad absoluta. Cuando nosotros vemos Ejad en los escritos del primer siglo o en el Nuevo Testamento, como se le conoce, el concepto sigue siendo central. En Marcos 12:29 vemos aquí al mismo Yeshua citando directamente el Shema. Y lo voy a leer para que vean lo que dice Marcos 12:29, perdón. Yeshua contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Vemos que en los escritos, ¿verdad?, del primer siglo, este concepto Ejá también está, y Yeshua lo confirma al declararlo a sus discípulos. Vemos también que la idea conceptual profunda de este término, ¿verdad? Ejad, en la cosmovisión hebrea, la unidad no significa uniformidad. La palabra Ejad sugiere armonía, integración, orden dentro de la diversidad. Por eso la Biblia describe muchas realidades como uno: el matrimonio, el pueblo de Israel, el tabernáculo, Dios y su reino. ¿Ok? Vuelvo y les digo, ¿por qué tenemos que estudiar este concepto Ejá? Porque nosotros tenemos que ser uno con Hashem. Y ahí, como les digo, todo comienza con Él. Cuando nosotros queremos una restauración en nuestras emociones, en nuestra salud emocional, tenemos que conectarnos con este principio que salimos de Él.
fuimos uno con Él y hubo algo durante el transcurso de la vida, ¿verdad? Que nos separó de esa unidad que había en Él. Y ahora tenemos que volver a retomarla para nosotros poder comprender el propósito de nosotros en la vida y poder ir sanando nuestra salud emocional y nuestras emociones. Así que el concepto de la unidad es un principio de la creación. Volvemos. Vemos en la creación, todo fue unido, o sea, éramos uno con Hashem. Por toda la escritura se habla de la importancia de de ser uno con Dios. Estar unidos en un mismo sentir, en un mismo actual. Por eso fuimos creados a imagen de Dios. Cuando una persona pierde esta referencia, su identidad queda flotando, porque estamos buscando, por eso es que tenemos tantos cambios de ánimo, por eso es que tenemos ¿cómo le digo? Tanto revolú en nuestra mente y en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos flotando, estamos buscando en el mundo, estamos buscando en otras personas, estamos buscando en la familia, estamos buscando en mi pareja, estoy buscando en las redes sociales, estoy buscando en mi iglesia, estoy buscando en mi trabajo, buscando mi identidad. Y la estamos buscando en una fuente equivocada, en una fuente que nos ha mantenido engañados durante muchos años. Donde yo tengo que comenzar a buscar mi identidad es en unidad a Hashem. Cuando una persona pierde esta referencia, como les mencioné, su identidad queda flotando. Por eso, las crisis de propósito muchas veces se convierten en crisis emocionales. Viene la ansiedad, viene la depresión, viene la baja autoestima y vienen todas estas cosas que nos suceden en la vida. Viene la soledad, que me siento que no encajo en ningún lado. Vienen todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos flotando, porque tenemos una crisis de Bueno, ¿cómo propósito. ir ayer? Le pido por favor que mantengan los micrófonos apagados porque estamos grabando, así que gracias. Entonces, para ahora poder nosotros ir entendiendo cómo y cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Tenemos que entender otro, tenemos que entender, ¿verdad? Otra palabra hebrea. Y vamos a estudiar entonces la palabra tafnit, diseño original. Es un modelo o patrón divino. Nada fue creado al azar. Y Dios muestra el diseño antes de construir. Así que Tafnib es el diseño original, ¿verdad? Que Hashem hizo para nosotros. Es el diseño original del ser humano. Cuando nosotros leemos en la palabra, en la Biblia, la palabra Tafnid significa modelo, diseño o patrón, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos más a profundidad esto, ¿verdad? Adquirimos una sabiduría. Y la palabra sabiduría es la palabra hebrea jochma, que es una sabiduría práctica, ¿verdad? Y esta sabiduría no es solo saber, es vivir, es aplicar la verdad de Dios a la vida diaria y las decisiones alineadas al diseño divino. Pero antes de profundizar más sobre esta palabra Josma, vamos a seguir hablando sobre la palabra Tafnit. ¿Ok? Para nosotros poder entender y aplicar esta enseñanza, hay que entender el concepto importante, ¿verdad? De esta palabra Josma, que es sabiduría. Desde el pensamiento hebreo, Josma no es algo que sabes, sino algo que haces. Se define como la habilidad aplicada a la destreza para vivir de acuerdo con el diseño, el tafnit de Hashem.
Más que agudeza intelectual, es la destreza práctica, la maestría divina para ver la realidad a través de los ojos de nuestro Hacedor y aplicar su verdad revelada a las decisiones cotidianas, como emociones, finanzas, relaciones. Quiero hacer un paréntesis aquí porque quiero dar crédito a parte de lo que me ayudó a investigar más y a buscar más. Este fue un video que vi de yo no sé cómo él se llama honestamente, pero yo lo escucho mucho a veces. Yo sé que el ministerio se llama, ay, déjenme buscarlo para mencionarlo porque hay que dar crédito cuando uno aprende algo de alguien. Este, el ministerio se llama Hazak Vemat, ¿verdad? Pero no sé cómo él se llama. Yo lo escucho mucho porque me gusta, porque él siempre profundiza mucho en estas palabras hebreas y eso me gusta porque uno adquiere. Y en cuanto a la palabra Tafni y Josma, en un video que él hizo, ahora mismo no recuerdo cuál era el título, pero tenía que ver con esto de propósito. eh, Pude entender un poco más y pude investigar y profundizar más en estos dos conceptos. Así que doy crédito a eso porque el ver ese video me ayudó mucho a preparar esta parte. Así que, como les estaba diciendo, continuamos acá. La sabiduría es permitir que la perspectiva de Hashem gobierne sobre todos nosotros. Cuando nosotros tenemos esta sabiduría, ¿verdad? Podemos entonces estudiar lo que es el plano del arquitecto. Porque esta sabiduría también nosotros la podemos definir o podemos entender lo que es sabiduría desde este ejemplo sencillo. No es lo mismo tú saber que una persona existe a tú conocer íntimamente a esa persona, ¿verdad? A tener una relación cercana a esa persona. No es lo mismo. Cuando nosotros tenemos esa relación cercana, ¿verdad? Con esa persona, ahí pues hay sabiduría porque el saber que la persona existe, pues ok, lo supe, ok, está ahí. Pero cuando yo tengo una relación, pues entonces ahí podemos desarrollar, ¿verdad? Lo que es sabiduría. ¿A qué me baso con esto? Cuando yo conozco que la palabra de Hashem dice algo, o sea, yo sé que esa palabra está ahí. Pero cuando esa palabra, ¿verdad? Yo sé que está aquí, está en mi mente, sé que está ahí. Pero no es hasta que esa palabra llega a nuestro corazón, a nuestra alma, ahí es cuando entonces hallamos sabiduría. Sabiduría también es cuando, y lo dice Proverbios, sabiduría también, ¿verdad? Es el temor a Hashem, que es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros tememos a Hashem, no es un temor de que Él nos va a matar, de que Él nos va a herir, de que Él nos va a hacer algo malo, sino es una reverencia, es un temor de dañar lo que Él ha puesto, de hacer mal, un temor de quebrantar sus mandamientos, un temor de quebrantar lo que Él ha dicho. Eso es sabiduría. Cuando nosotros actuamos con temor a Hashem, somos personas sabias. Así que nosotros tenemos que permitir que la perspectiva de Hashem gobierne todo en nosotros. Y para nosotros poder entender eso, tenemos que estudiar el plano del arquitecto. ¿Quién es el arquitecto? Hashem. En Mateo 7, 24 al 27 habla, ¿verdad?, sobre una casa que fue edificada en varios lugares. Una fue en la arena, una sobre la roca, ¿verdad? Y vemos que la casa
que fue edificada sobre la roca fue la casa que fue edificada con el diseño correcto, porque fue la casa que permaneció, ¿verdad? Entonces, para nosotros, el diseño correcto para diseñar nuestra casa, para nosotros es la Torá, el diseño de Yeshua, ¿ok? Cuando nosotros queremos construir correctamente, ¿verdad? Tenemos que entender que sin Hashem no hay estabilidad. Vamos a leer el Salmo 127:1 para que podamos entender esta palabra. El Salmo 127:1 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Pero aquí el concepto es ese. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Hay otra versión que dice el Señor, es la, ¿verdad? Esta versión es la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho esa traducción. Pero hay otra versión que dice, si el Señor no edifica la casa, en vano, ¿verdad? La edifican los que las construye. Así que nosotros tenemos que tener este principio en nuestra mente. Este salmo nos revela un principio espiritual muy importante. El esfuerzo humano por sí solo no garantiza el éxito ni la estabilidad en nuestra vida. Así que por más que tú te esfuerces en querer lograr el éxito, sin Hashem, sin la sabiduría de Hashem, sin el propósito de Hashem en tu vida, sin la dirección y la directriz de Hashem, sin que Hashem te dé a ti el plano para la construcción de lo que tú quieres hacer, en vano estás edificando. Y muchas veces nosotros estamos así, envueltos en lo que yo quiero lograr, en lo que yo quiero hacer, en lograr la aceptación de otro, en lograr que, en lograr hacer dinero, en lograr hacer esto, en lograr hacer lo otro. Y estamos caminando y estamos edificando fuera del plano de Hashem, fuera de ese diseño y ese modelo que Hashem establece para nuestra vida. Y cuando estamos así, nos viene la frustración, nos viene la ansiedad, nos viene la desesperación, nos viene la baja autoestima, nos vienen todas estas situaciones emocionales a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos estamos esforzando en vano, porque no es Hashem el que está edificando, porque estoy construyendo fuera del plano del arquitecto perfecto que tiene un plano y un diseño para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros estamos edificando fuera de ese plano, nos encontramos vacíos y podemos ver que el esfuerzo no vale la pena, nos estamos gastando emocionalmente, nos estamos gastando físicamente porque estamos fuera de ese plano. Así que la palabra edificar, que es baná, significa construir, poner los simientes. En el pensamiento hebreo, una casa es más que una estructura física. ¿Por qué? Porque en el pensamiento hebreo, una casa o una construcción de una casa, eso no es un hogar, o sea, es más que esa estructura. En el pensamiento hebreo, cuando ellos se refieren a una casa, ellos a lo que se refieren es a una familia, ellos a lo que se refieren es a un proyecto, ellos se refieren a una comunidad y se refieren a un legado.
no es solo algo físico, es algo que va mucho más allá. Y esta palabra baná tiene una raíz que conecta con la palabra hijo. Por eso me gusta estudiar estas palabras porque vemos las conexiones. La raíz de esta palabra es la palabra be, la letra hebrea bet, la nun y la hei, que se relacionan directamente con ben, que es hijo, y con banot, que es hijas. Y esto nos revela un principio hebreo profundo. Construir también es formar vida, es continuidad, es descendencia. En la mentalidad hebrea, tener hijos es edificar una casa. En la Biblia, Baná no solo habla de estructuras físicas, sino de edificar una vida, de formar carácter, de restaurar lo que está roto, de construir una identidad o propósito. Y podemos ver estos ejemplos en una familia, ¿verdad? Que una familia se construye, una relación con Hashem se edifica, el corazón también puede ser edificado o restaurado en una perspectiva más profunda. Así que Baná implica proceso, intención y diseño. No es solo levantar algo, sino hacerlo con propósito. Es seguir un orden, es asegurar que tenga fundamento. Porque muchas veces, hermanos, estamos nosotros trabajando en el ministerio o haciendo algo porque entendemos con buena intención, pero no es el diseño que Hashem quiere que tú levantes y que tú construyas. Por eso es que tenemos que entender estas cosas. Cuando una persona no está edificada internamente, hay vacío, hay desorden y hay ansiedad. Por eso también nuestro interior, nosotros lo tenemos que edificar. ¿Cómo lo edificamos? En unidad con Hashem. ¿Cómo lo edificamos? Permitiendo que Hashem, ¿verdad? Trabaje en nuestro interior y entendiendo, obedeciendo la Torá y poniendo en práctica lo que Hashem ya ha establecido en su santa palabra. Así que vuelvo y les repito esto, cuando una persona no está edificada internamente, hay vacío, hay desorden, hay ansiedad, hay depresión y vienen todos estos trastornos emocionales que nos afectan en nuestra vida. En Génesis 2:22 dice, y de la costilla de que Hashem Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí la palabra hizo es baná, construyó, lo que implica diseño, detalle y estructura. O sea, es baná, no es que hizo, es que es baná, es que construyó, es que le dio un diseño, es que la hizo con detalle, es que le dio una estructura. Cada uno de nosotros tenemos un diseño, fuimos construidos con un diseño. Cada uno de nosotros fuimos construido, perdón, con detalle. Cada uno de nosotros tenemos una estructura y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a buscar cuál es para alinear nuestra vida al propósito que Hashem establece para nosotros. La vida necesita fundamento y ese fundamento no viene de lo que nos rodea, viene de Hashem. Debemos tener la dependencia correcta para cumplir con nuestro propósito en la vida. Y esa dependencia es obediencia. La obediencia es igual a cimientos. Cuando nosotros obedecemos la Torá, estamos construyendo en cimientos firmes. Estamos construyendo sobre la roca. Así que Tafnit, ¿verdad? Es un plano arquitectónico original.
el modelo exacto. Este modelo nos garantiza que nuestra existencia es la voluntad soberana del Creador. Tafnit es un término interesante porque se relaciona con la idea de modelo, patrón, eh, diseño o estructura. Para nosotros poder entender mejor esto, debemos de analizar tres aspectos sobre esta palabra tafnit. Número uno, la raíz, el uso conceptual y la aplicación en el pensamiento bíblico. Tafnit en hebreo se usa para hablar de un formato, para hablar de un modelo estructural y para hablar de un patrón repetible. La raíz de la palabra tafnit proviene de la letra hebrea P, Nun y G y se pronuncia Baná. Esta raíz significa volverse, girar. ¿Ve por qué es importante estudiar la raíz de cada palabra? Porque esto nos da detalles, esto nos da dirección, esto nos da más conocimiento y podemos ir entendiendo y conectando cada punto con, ¿verdad?, lo que quiero traer en esta enseñanza. Pues la raíz significa volverse, girar. Teshuvah. Dirigirse hacia algo o alguien. Atender, cambiar de dirección, enfocar el rostro hacia algo. Es volver el rostro. No es solo físico, es relacional y espiritual porque implica atención, intención, dirección del corazón. Por eso cuando esta palabra conecta con Tafni, transmite la idea de un cambio de dirección o un patrón que orienta hacia algo específico. Esta raíz siempre nos está diciendo hacia dónde estás mirando o dirigiendo tu vida. De esa idea surge Tafni como algo que da forma o da dirección a algo que será construido o producido. No es simplemente una forma, sino es un patrón que guía la formación de algo. En el pensamiento hebreo, la idea de patrón o diseño es muy profunda porque implica que las cosas no aparecen al azar. Implica que existe un diseño previo. Ese diseño guía la creación o construcción. Un ejemplo, el tabernáculo. Moisés no inventó el tabernáculo, ni se lo sacó de la manga, como decimos en Puerto Rico. Fue construido bajo la dirección del patrón mostrado por Hashem. Hashem le dijo, harás un tabernáculo así, 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 y le dio todas las instrucciones. Eso es Tafnit. La creación, ¿verdad? En Génesis muestra que el universo tiene un orden, tiene una estructura y tiene un propósito, lo cual refleja el Tafnit divino. El ser humano, nosotros también, lo vemos en Génesis 1:27, también nos dice o implica que el ser humano fue creado según un modelo divino, una imagen, Selem. Y esto lo vamos a estudiar en la próxima sesión. También tenemos que, vemos también que hay un Tafnit, diseño para establecer nuestra vida. Hay un diseño para establecer nuestro propósito, hay un diseño para establecer nuestro llamado, hay un diseño para establecer el molde que Hashem nos dio a cada uno de nosotros. Así que vamos a hablar sobre el fundamento correcto
Como les mencioné, el fundamento correcto es la obediencia, es ese cimiento, la obediencia es el cimiento, la Torah como diseño. La vida necesita estructura y necesita dirección. En Éxodo 25:9 dice, haréis el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios conforme a todo lo que yo te mostraré. Como templo del Espíritu que por medio de Yeshua somos, hay un diseño, hay un modelo y hay un tafnit. Hashem habita donde se construye respetando su tafnit, su modelo, su patrón. Mientras no se respeta este modelo y ese patrón, Hashem no habita. Por eso vemos que en el tabernáculo, cuando se levantó el tabernáculo en el desierto, como fue hecho y como fue levantado conforme al modelo y al patrón que Hashem estableció y le dijo a Moisés, vino la presencia de Hashem a morar en el tabernáculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue hecho conforme al modelo y al patrón que él estableció. Entonces nosotros tenemos que entender que para que Hashem habite y nuestra vida se ponga en orden, nosotros tenemos un tafni, nosotros tenemos un propósito, nosotros tenemos un llamado, nosotros tenemos un rol y una función, pero tenemos que conocer cuál es ese patrón para llevar a cabo todo esto. Cuando nosotros respetamos ese modelo, ese patrón de Dios, construimos según ese patrón, Hashem habita y lo vemos, ¿verdad? Como les dije, como vino a morar en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque fue construido conforme a su modelo. Y Hashem tiene un tafnit personalizado para cada uno de nosotros. Hay un plano maestro trazado específicamente para tu existencia. Es un plan de bienestar que busca darnos un futuro lleno de esperanza, como lo dice Jeremías 29:11. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este mundo nos tiene engañadas, nos tiene engañados. Este mundo, este mundo, ¿verdad? Nos tiene engañados. ¿Cómo nos engaña? Con una identidad basada en títulos, en dinero y en aprobación. Todo esto produce ansiedad, depresión y vacío, desconexión del propósito real. Y el engaño de este mundo exige, y el mundo nos está exigiendo que construyamos nuestra identidad sobre títulos académicos, acumulación de dinero, el auto que conducimos, el aplauso y la validación de la sociedad. Y esto nos lleva a estar en un estado donde nuestra salud mental se ve afectada. Y por eso viene la ansiedad, viene la depresión, viene el estrés, viene el vacío existencial, viene el agotamiento y todo esto es falta de propósito. Para poder nosotros levantar la nueva estructura debemos derribar toda mentira. Ay, denme un momentito que se me fue la pantalla. Ok. Como les dije, nosotros debemos derribar toda mentira. ¿Cómo nosotros derribamos toda mentira? Por la verdadera sabiduría. Yirá, reverencia a Hashem. Da'at es otra palabra hebrea que significa conocimiento vivido. Y la palabra de Dios define quiénes somos.
Aquí entra nuevamente la sabiduría en acción. Es saber vivir en la verdad según la verdad, ¿verdad? Proverbios 9:10 dice que que el temor a Hashem es el principio de toda sabiduría. Las palabras hebreas describen este principio de sabiduría, como les dije, son Jirá y Daat. Jirá es un reconocimiento absoluto de la majestad y autoridad soberana del Creador. No es pánico a un dictador, es un respeto profundo. Daat es conocimiento asimilado que nace de la experiencia profunda y se encarna en la acción diaria. No es lo mismo saber, ¿verdad? Como les mencioné antes, que una persona existe a conocer lo que esa persona es en sí. La reverencia destruye el temor al hombre. La reverencia a Hashem destruye el temor al hombre. Quienes reverencian al Creador pierden la desesperante necesidad de agradar a la sociedad. Ya no somos esclavos de las tendencias o la presión de grupo. Nos rendimos con alegría a la Torá, el manual de operación infalible que nos enseña a funcionar correctamente para no destruirnos. Cuando tenemos a Hashem, perdemos el deseo de agradar al hombre. Nuestro fundamento es la palabra. Esta es la que me define. El mundo no me define. Para concluir esta primera parte, Hashem tiene un tafnit personal para cada vida. Cuando seguimos su diseño, Él habita en nosotros. Propósito claro fortalece nuestra salud mental. Así que mi amado hermano, hasta aquí esta primera sección. La semana próxima vamos a estar hablando sobre el diseño del ser humano, la imagen, Selem. Vamos a estar estudiando sobre eso más adelante. Así que nos vemos la próxima semana.